Hola. ¿Empezamos? Buenas tardes, soy María, gracias por venir otra vez. Me dejo con la mascarilla, si os parece, para que quede más claro a la hora de la producción en el audio, en el streaming, y por eso mismo también hablamos con mascarilla. Es un placer reencontrarnos en esta cuarta sesión del ciclo. Gracias a todas las personas que estáis aquí, gracias también, como siempre, a quienes nos seguís por streaming. Hoy estamos muy felices de tener a Ana, gracias Ana por estar aquí. Ana nos dio un brillante debut literario de 2019 con Listas Rojas Limpias, una novela magnífica que consiguió los favores de crítica y lectoras. Vendió, si no me equivoco, más de 4.000 ejemplares, puede ser. Sí. Y es una ficción atravesada por muchas cuestiones de género, de cierto retrato generacional, clase, precariedades, violencias cotidianas, familias, sexo, identidades, desconciertos vitales. La cuestión de género también está muy presente en su faceta periodística, con sus múltiples colaboraciones en medios como El País, TV3, Carne Cruda, El Diario, etc. Además, esta faceta, además de este compromiso político y feminista, yo creo que también tus crónicas nos darán piezas literarias de gran calidad. De hecho, tu último artículo en eldiario.es me parece maravilloso, les invito a que lo leáis. Y luego también tiene un podcast en Radio Primavera Sound que se llama Ciberlocutorio, junto a Andrea Gómez, que también responde a estos parámetros de compromiso político, análisis social y también, por supuesto, tiene cabida en lo cultural. En definitiva, Ana es el presente y futuro de un cierto tipo de narrativa. Estamos con muchas ganas de tus próximos libros. No sé si hoy no nos podrás contar en qué estás, pero lo conocerás todavía. Y nada más, muchas gracias a todas, muchas gracias a Ana, un aplauso y os dejo por ahí. Bueno, ¿se escucha? Ahora. Bueno, muchas gracias a todas por estar aquí, a Nere también por la presentación. Antes de empezar, voy a leer un capítulo de bienvenida que creo que va a estar bien un poco para ambientar la sala. Dice así: no tenía que ser yo misma. Con yo, por primera vez, sentí la fascinación de no tener que ser una misma, el auténtico alivio. Durante toda mi vida había sospechado que no era lo bastante interesante, ni lo bastante especial, ni poseía el talento suficiente para mantener la atención de los que buscaban mi amistad o mi amor. Tenía la capacidad de atraer a la gente, eso es cierto, pero también de retenerla nunca estaba segura. Ahora, al parecer, no necesitaba estarlo. La conexión erótica me concedía un aplazamiento. No me sentía presionada por captar el interés o ganarme el respeto a diario. Las cartas estaban sobre la mesa, podía relajarme. Comprendí el enorme atractivo del matrimonio. Implicarse una misma, sola, ya no era un requisito. La otra mitad podía hacer el trabajo. Los encuentros a campo abierto en el mundo ya no implicaban exponerse al peligro. Este es un párrafo del libro Apegos feroces de Vivian Gornick, que quizá, si habéis leído un poco de ella, probablemente este es el libro que habéis leído seguro. Para mí es muy interesante y es central en todo lo que vamos a explicar, en primer lugar porque Gornick no para de sentirse insegura y yo de camino aquí no paraba de hacerme estas preguntas. ¿Seré capaz de retener la atención de esta gente durante una hora? ¿Cómo lo haré? Y en cualquier caso yo me apoyaré en Gornick, que ella finalmente lo logró. Además, esto es interesante, este párrafo, porque ella dice que en el matrimonio por fin deja de hacerse esas preguntas, ¿no? En el matrimonio puede dejar de ser ella misma y le parece un auténtico alivio. Yo no me estoy casando con vosotras, por lo tanto tengo que ser yo misma, tengo que ser interesante, tengo que captar vuestra atención. Estoy muy nerviosa. Espero hacerlo bien. No, parece que he buscado el aplauso fácil, pero no. Vamos a ponernos en serio, porque realmente Vivian Gornick es la autora
que a mí me arrolló con apegos feroces, como a muchas de vosotras seguramente, y diréis, bueno, esto pasó en el año 2017, hace poco, ¿cómo puede esta persona marcarte tanto? Bueno, yo os explicaré cómo descubrí a Vivian Gornick sin saber que Gornick era Gornick. Esto es un pequeño texto que he preparado, pero tranquilas que yo no voy a ir leyendo todo el rato. Pero os voy a explicar un poco el origen de mi primer encuentro con este libro, que se llama Escribir narrativa personal. Lo editó Paidós a principios de los 2000, yo lo descubrí como 10 años tarde, siempre tarde, y ahora lo tengo de una biblioteca, pero tengo fotocopias. La mala noticia es que está descatalogado. Podemos hacer un apaño cuando acabemos todo. El caso: ¿cómo descubrí a Vivian Gornick antes de saber que Gornick era Gornick? En primer lugar, todo empieza en el año 2009. Acabo de empezar en la universidad. Quiero estudiar periodismo porque quiero ser escritora. Esta concatenación de ideas sigo sin entenderla hoy en día. El caso es que ahí estoy, estudiando periodismo porque quiero ser escritora. Como a Gornick, a mí también me dicen en la escuela, la niña va a ser escritora porque ganan todos los concursos, y mis padres obviamente se lo creen. El caso es que es 2009 y yo encuentro en una biblioteca este breve ensayo titulado Escribir narrativa personal, y lo cojo como un manual de escritura y prácticamente como un manual de autoayuda. Yo quiero que me enseñen a escribir y no tengo ni idea de quién es esta persona que es Vivian Gornick. Creo que cojo muchos y entre ellos está este. Lo leo en una tarde, es chiquitito, lo releo de nuevo al día siguiente. Ahora, releyéndolo años más tarde, me he dado cuenta de que probablemente no entendí la profundidad de este libro. El caso es que me doy cuenta de que Gornick de alguna forma se convierte en una especie de profesora o de madre. Quiero escribir exactamente como me dice ella. Quiero escribir como si ella me leyera. Quiero escribir para gustarle a Gornick. Escribir, yo creo, es como una forma de seducción. Escribes para gustarle a alguien casi siempre, pero no a alguien para complacerle o para gustar a la gente. No, escribes para ligarte a alguien concretamente. Incluso podría decir que escribes para follar. El caso es que escribía yo para gustar a Gornick. Y yo quiero escribir para gustarle a ella. De alguna forma empiezo a escribir crónicas, reportajes, un Tumblr, todo tipo de blogs interneteros que siguen por ahí, que ahora me daría mucha vergüenza ver, y escribo como si esa persona pudiera analizarme con la precisión que lo hace ella en este libro que se llama Escribir narrativa personal. Devuelvo el libro a la biblioteca, me olvido del nombre de Gornick porque soy así, tampoco doy mucha importancia a esta persona. El caso es que esto se me queda clavado dentro y desde ese momento pasados los años, me voy preguntando estas preguntas. ¿Aparecería esta frase en ese librillo azul? ¿Le gustaría esto al librillo azul? ¿Esta idea es digna del librillo azul? Esto lo arrastro durante un tiempo absurdo porque podría haber recuperado perfectamente el nombre de ella, pero no le doy importancia a los nombres de los autores. Y esto creo que en parte es también un marcador de clase, y ahora os explico. En las casas como las mías, y quizá en la de muchas de vosotras, no había un gusto específico por algún tipo o no de literatura. En mi casa los libros sucedían, pasaban, existían, estaban ahí. Había una colección de clásicos del país que había llegado a casa, algunos sin abrir. Había la Enciclopedia de Andalucía, que esto lo explico en el libro. Habían libros que de repente llegaban, pero que no sabíais identificar tampoco al autor. Un libro perdido de Unamuno, que me marcó muchísimo. Tampoco sabemos quién lo dejó ahí. El caso es que no dábamos importancia a los autores ni a las autoras. Tardé mucho tiempo en eso, muchos años, cuando ya entendí que habían cosas que me gustaban más que otras. Pero hasta entonces los libros simplemente pasaban, sucedían. Yo tenía como un instinto casi más de roedor. El caso es que todo esto lo digo para justificar por qué me olvidé del nombre de Gornick y por qué luego la recuperé con apegos feroces. El caso es que este libro también era como abrir una panza. La panza de Gornick, dentro estaban Joan Didion, que luego otra vez volvería a mí con el año del descubrimiento mágico, el año del pensamiento mágico, perdón, pero hasta ese momento de nuevo Joan Didion era una desconocida. Queda marcado en mí un ensayo del que habla Gornick. Todo estaba en este libro, pero me doy cuenta muy
muy tarde. Es una frustración, pero también es algo sorprendente. El caso es que aquí hay un ensayo de Joan Didion sobre la migraña, que también me quedo... Yo siempre recuerdo a mi padre con migraña, y ese ensayo de la migraña de Joan Didion es precioso, luego os leeré una parte. El caso es que, de nuevo, Joan Didion desaparece de mi vida hasta que vuelve 10 años más tarde. Oscar Wilde, Marguerite Duras, todo estaba aquí. Antes de seguir, supongo que algunos ya sabréis el contexto de Vivian Gornick. Ella vive en el Bronx hasta los 21 años, es judía, se cría como en un edificio de bloques con migrantes, judíos, italianos, y está en ese entorno, ¿no? Cuando ella, esto lo explica en uno de estos libros, cuando le dicen en el colegio que quiere ser escritora, ella va a casa convencida de que va a ser escritora y se lo va a comentar a sus padres, ¿no? Y su madre lo que le contesta es: nunca olvides de dónde vienes. Y creo que esto es importante porque atraviesa una vez más toda la obra de Gornick, la clase y la conciencia de clase y la no traición a su clase, ¿no? Que esto me recuerda también a Alberto Prunetti, que es autor de la saga de Amianto, que él habla como de su ejercicio narrativo y su obra como una forma de no traicionar a su clase, ¿no? No sabe escribir de una forma que no sea haciéndolo así. Y Gornick tampoco hace activismo, y eso es lo genial de ella. No hace propaganda tampoco, todo es sutil, todo es elegante, pero ella sabe siempre dónde está y para quién escribe y del lado de donde escribe. A mí esto me parece muy interesante, cómo lo hace ella, y luego veremos un poco cómo trata el tema de la clase, que a mí es algo que me vuelve loca. Laura Ferrero, una periodista, escribió en Hot Down una descripción acertada de lo que del gran tema de Gornick, y que yo creo que también hace referencia al título de hoy, que era Apegos todo el rato, porque siento así a Gornick, apegos todo el rato, como todas las relaciones interpersonales te arrollan, su incapacidad para crearlas, las tensiones, las fricciones, la incapacidad de amar, los maridos que se van, la incapacidad de mantener un matrimonio. Para Gornick la soltería es una posición política, siempre lo ha dicho, ¿no? Ella dice que a las feministas de la segunda ola, donde ella se inscribe, tenían dos alternativas: o entregarse a un sexo liberado o al trabajo. Ella eligió lo segundo, por tanto ella vive la soledad o la soltería también de una forma totalmente emancipatoria. El caso es que Laura Ferrero la define así: en sus ensayos, en sus memorias, en sus artículos, en todos ellos el amor está presente como lucha, como gracia, como don, como imposición. El gran tema de Vivian Gornick no es la ciudad, ni su madre, ni los hombres, es lo que hacemos con el amor, lo que hemos podido hacer para no convertirlo en el centro, a pesar de seguir convencidas interiormente de que lo es. Este conflicto, esta tensión que ella experimenta sobre todo con su madre, que su madre primero le dice esto de no te olvides de dónde vienes si quieres ser escritora, pero luego su madre pasa a estar totalmente en contra de su carrera como autora y le dice que por favor pare de escribir novelas porque si no nunca se va a casar, y que por favor pare de hablar de ella porque ya se ha enterado todo el mundo de que la odia y que podría ir cesando esta actividad que es del todo comprometida. O sea, la relación con la madre es tensa, pero es lo que hace tan genial el libro. El caso es que la idea del amor atraviesa toda la obra, igual que la de la clase. La idea de... para Gornick, que tiene dos matrimonios fallidos y finalmente se da cuenta que no va a ser capaz de amar a nadie de una forma en la que ella se sienta libre, en la que ella se sienta bien. Para ella, de hecho, el matrimonio la aniquila, la deja, no la obliga a ser ni siquiera interesante en el buen sentido, en el mal sentido, perdón. Yo os voy a
Otra de las cuestiones que Nerea lo mencionaba antes, mi carrera está vinculada al periodismo y yo creo que en parte por eso también Gornick de alguna forma está muy vinculada a las cosas que me interesan. Ella empieza a trabajar en la década de los 70 en una revista, en la Village Voice, en las barricadas del feminismo de la época. Ella empieza a hacer esa hibridación que en parte ensayo, en parte crítica social, y ella desde el primer momento sabe que va a tener que... Uy, no se había puesto la foto de ella. Bueno, aquí la tenéis. Muy simpática. El caso es que ella desde el primer momento sabe que va a utilizarse. Ella no reniega de su yo, de esa primera persona. Ella practica eso que es el periodismo en primera persona desde el primer momento, que ya hacen muchos otros como Woolf y tal, y que sobre todo practicaban hombres en esa época, y ella se lanza ahí desde el primer momento, pero también sabe los peligros de utilizarse, ¿no? A mí, ahora os voy a contextualizar un poco esta frase. Yo creo que es interesante para ver el peso que tiene ella misma en su producción, ¿no? en su obra. Dice, no sé hasta qué punto puse en práctica bien y coherentemente lo que empecé a predicarme a mí misma, pero invariablemente me impuse la tarea de subordinar el yo narrativo a la idea que me proponía desarrollar. Estaba segura que nunca contaría una anécdota, modelaría una descripción o me complacería en especulaciones cuya razón fuese yo misma. Solo pensaba en utilizarme para clarificar mi argumento, desarrollar el análisis y hacer avanzar la historia. Me pareció que mi manera de ver la cuestión era adecuada y que mi timidez suponía suficiente garantía. La fiel reportera que había en mí garantizaría mi fiabilidad del narrador. Yo pensé, vale, yo también soy tímida, será mi garantía, como a Gornick, ¿no? Yo establecía todo el rato este paralelismo y es verdad que yo desde el primer momento hice como un periodismo muy basado en el yo y en la primera persona, a veces muy denostado, ¿no? Que a veces mis amigos era como, deja de utilizarte, ¿no? Ya, pero Gornick puede hacerlo, ¿no? Gornick puede hacerlo, pero es dificilísimo y sabemos que muchas veces queda en un ejercicio meramente confesional, ¿no? O narcisista. Es muy importante y esto Gornick lo tiene muy claro y es un poco la inspiración o la iluminación que nos da, y es que ella dice, tus sentimientos nunca son un tema, sino lo que tú haces con ellos, ¿no? Cómo das forma a esos sentimientos, pero tus sentimientos nunca son el sujeto de nada. Y esto es importante y siempre sobra sentimiento y siempre sobra un poco de tu yo, ¿no? Y cómo construir y cómo hacer que aquello que tú estás contando sea interesante, esto lo hace de forma magistral esta mujer que es Vivian Gornick. Otra anécdota es que demuestra que Gornick también no nació genia y que ella tenía claro que su primer trabajo no estaba del todo bien. A ella la enviaron en el Cairo en los 70, que le pidieron que hiciera como un trabajo periodístico en el que narrara la clase media de egipcio y que intentara como pues empaparse de la cultura y hiciera como una serie de crónicas y tal. Total, ella, hay un libro de esto que ella dice que ahora mismo no puede ni ver, que está totalmente sobrecargado, y ella ahora releyendo y analizando dice que el problema es que en lugar de analizar el tema se fundió con el tema. Ella quedó embriagada y totalmente alucinada por las gentes exóticas y nuevas para ella. Le gustaba cómo fumaban, le gustaba cómo vestían, le gustaban los olores. Seguro que os suena un poco los errores de una crónica así, ¿no? O los errores de un trabajo periodístico así, ¿no? El entregarse a una especie de contemplación vacía porque realmente tú te has quedado embriagada de eso, pero no has sabido separar, no has sabido encontrar el tema, no has sabido construir como la historia. Y esto es lo que hace... lo que no hace Gornick en ese trabajo y que la obliga un poco ahora a renegar de él. Ella habla de una forma como muy
táctil, que dijo que de alguna forma no podía controlar el material. Ahí donde la enviaron al Cairo, el material la engulló, la consumió a ella, y años más tarde se dio cuenta de que no tenía ningún sentido lo que había hecho ahí. Del periodismo en primera persona se da cuenta que a ella lo que realmente le gusta es la narrativa personal, y ahí es donde se puede entender también estas 3 memorias que publica Sexto Piso y buena parte de las relecturas. Bueno, luego hablamos de las relecturas, porque ella es una obsesa y una adicta a releer cosas que ya ha leído durante toda su vida. Es decir, puede leer un libro más de 3 o 4 veces durante toda su vida, a analizarlo de una forma totalmente minuciosa, y a partir de esas relecturas, que de hecho todo este libro que traducirá Sexto Piso dentro de poco son relecturas de libros que a ella le han marcado, y a partir de esas relecturas ella hurga en su herida y se da cuenta de la Gorni que leyó con 15, la Gorni que leyó con 35 y la Gorni que leyó con 50. Y a partir de ahí ella siente también el paso de los años y la vejez y el dolor y los maridos que haya perdido por el camino, ¿no? Es un ejercicio casi catártico en el que lee y se derrumba, y eso está muy bien hecho, y también no todo el mundo puede hacerlo con esa sofisticación. A mí, voy ahora a leeros otro pasaje que es a propósito de Apegos feroces, que es este libro que seguro que algunos y seguro que conocéis, y de hecho me gusta mucho la descripción que hizo una madre de un amigo mío, que dijo: ¿cómo se llama ese libro de esa autora que nos gusta tanto, que van madre e hija paseando y se ponen verde? Vale, es este libro. Esto es Apegos feroces, es una descripción bastante brillante por parte de la madre de mi amigo, y se llama, y para quien no lo ha leído, básicamente es un paseo son muchos paseos, pero es esta idea de una estructura fragmentada que parece un paseo en el que te vas distrayendo con cosas que te encuentras, con conversaciones entrecruzadas, con recuerdos de la madre, en el que básicamente madre e hija se odian y se aman de una forma feroz. Y la madre no para de repetir: me odias, hija, me odias. Le dice a los desconocidos: mi hija me odia, no sé qué te he hecho, pero me odias, es evidente que me odias. Y cuando publicó el libro también decía: has publicado un libro y ahora todo el mundo sabe que me odias. La madre, el libro es increíblemente cómico también, y esto es un poco lo que dijo Vivian Gornick a propósito de Apegos feroces, que aparece en el de narrativa personal, porque lo que sí que se dio cuenta es que para escribir Apegos feroces no le servía alguno de los otros registros que ella usaba más para los ensayos. Ella lo notaba todo demasiado artificial, necesitaba algo que fluyera mucho más, que fuera mucho más realmente, que hubiera incluso esa sensación de movimiento, porque todo es un paseo. Ella, por otro lado, está enganchada a pasear en Nueva York, no pueden sacarla de Nueva York, se vuelve loca. Y entonces le costó encontrar la forma de Apegos feroces, y yo creo que es una forma que a mí precisamente fue lo que más me llamó la atención cuando llegó a mí, que luego repite con la mujer singular y mirarse de frente, pero es todo fragmentado, hay movimiento, es increíblemente sofisticado luego la forma en la que tiene como de unir todas esas ideas y pensamientos. Os leo lo que dice sobre Apegos feroces. Esta historia, la de mi madre, mía y la de la vecina, estaba basada en una temprana percepción de que aquellas dos mujeres jóvenes habían hecho de mí una mujer. Ambas enviudaron jóvenes y ambas cayeron en la desesperación. Una consagró el resto de su vida a la adoración del amor perdido y la otra se convirtió en un putón verbenero. Daba igual. En ambos casos, la lección era que el hombre es lo más importante en la vida de una mujer. Detesté aquella lección desde el principio y decidí marcharme, alejarme de aquella lección y de ellas dos, y me marché. Pero con el paso del tiempo descubrí que no podía dejar atrás nada de lo que creí dejar, especialmente a
las dos mujeres y sobre todo a mi madre. Yo estaba decidida a separarme de su teatral ensimismamiento, pero ahora, conforme iban acumulándose los años, veía claro que mi talante malhumorado y arisco no era más que una versión de su menestora dramatización. También comprendí que para ambas dramatizar era un sucedáneo de la acción, que había en ambas mucha furia chejoviana que desahogar. Reparé en que no podía dejar a mi madre porque me había convertido en ella. Este momento, que yo creo que también es un poco el momento en el que ella se da cuenta que primero que tiene que contar esta historia y el momento en que ella descubre con horror que se ha convertido en su madre, que es como la peor desgracia y lo que se venía temiendo desde hacía algunos años, en las que había intentado escapar sin éxito de ella. El caso es que este libro, ella también entiende que necesita un narrador que sea ella, pero que a la vez no sea ella, alguien que fuese yo, pero que a la vez no fuese ella. Y consigue como este híbrido. De hecho, en el último ya, en el de la mujer singular y la ciudad, avisan en la primera página de que se van a cambiar, aviso al lector, todos los nombres y rasgos identificativos han sido modificados, determinados eventos se han reordenado y algunos personajes y escenas son una amalgama de otros. Y hay como un pequeño aviso, porque ella admite que todo es un desastre cuando publicas una novela y la gente se parece tanto a la realidad. Esto es lo que se llama como roman à clef, que es como novela en clave, que es cuando es todo muy evidente, incluso hasta el punto que se han cambiado muy poco los nombres, que de hecho lo hacen muchas. Mary McCarthy, que luego mencionaremos un poco sobre ella, que Gornick es como una gran admiradora de esta autora, también se metía en líos estratosféricos por meter a sus amantes y a sus novios sin disimular demasiado. El caso es que este libro, por otro lado, a mí el de Apegos feroces me rebosa totalmente, porque por primera vez veo algo. El entorno primero me resulta extraordinariamente familiar. La relación triangular que tiene con Nettie, el putón verbenero, su madre y ella, se parece mucho a la de mi madre, a la de mi abuela y también a la de la vecina de mi madre, ¿no? Esos edificios que se abren de par en par para cuidar a los niños de una, a la de otra, te dejo las llaves, sube, baja, ¿no? Como esos apegos que dice Sartre, que más que esenciales son contingentes, es que existen porque es inevitable, porque no podría ser de otro modo, porque eso forma parte del tejido. Y eso yo no lo había visto, seguro que existe, pero yo no lo había visto de ninguna otra manera, de esa forma narrado en ninguna otra obra, en ninguna otra novela. Incluso las pullas que se van tirando pese al tiempo dilatado que me separa a mí con Gornick y a mi madre y a mi abuela, los veía muy parecidos, incluso el conflicto, la rotura del paradigma amoroso se parece mucho y todavía y demasiado a lo que yo estoy experimentando ahora que llego a mi treintena. Cómo empiezan a oírse ecos de cásate, el amor, ¿no? Cómprate un piso, búscate algo serio, ¿no? Cómo empieza a tener que ordenar también tu vida anclada en una idea de la familia, y cómo a veces intentas sin éxito escapar de eso, o con éxito, depende. El caso es que este libro a mí me sacude, digo, ¿quién es esta persona? Ahí Gornick, la busco, veo que es la del librillo azul, digo, ya está, que todo esto tienes que significar algo. Y bueno, no significaba nada, pero estaba muy bien. El caso es que hay otra cuestión, aparte de los apegos y de la ferocidad con la que ella ama y detesta a su madre, que es la cuestión de la clase, el no encajar, la desubicación, el estoy aquí, pero yo no debería estar aquí, o no hablo con los códigos que vosotros habláis. Esto, de nuevo, seguro que existe, pero yo no lo había leído.
Gornick dice, antes de saber que ella era judía mujer, sabía que era de clase trabajadora. Y también recuerda, cuando era aún más pequeña, que decía era característico de ese mundo en el que durante horas en los que estábamos en la cocina charlando con los amigos socialistas de su padre falleció joven, por eso de hecho la mujer luego adopta esa personalidad, la madre de viuda oscura, de viuda que solo quiere llorar la muerte del marido, y eso de hecho arrastra también a la hija y la hunde. El caso es que ella dice que era característico también que estuvieran charlando en la cocina cuando era niña, y ahí sí que aún no sabían que era pobre, ¿no? Que aún no se había articulado esa idea de la clase social a la que pertenecían. Hay otro momento de cómo se expresa un atisbo de lo que podría ser un primer orgullo de clase, que a mí me parece muy interesante, porque lo hace a través de una figura que es la del padre, y lo pone en mayúsculas, el padre que trabaja todo el día. El padre que trabaja todo el día. Yo, como hija de padre que trabaja todo el día, es decir, un padre en muchos casos ausente, que trabajaba de lunes a viernes, incluso fuera de Barcelona en mi caso, volvía el viernes, pasábamos con el fin de semana, volvía a marchar. Esto es algo muy habitual, ¿no? Esa figura del padre que trabaja todo el día. Y él y ella explica un poco a partir de esta imagen cómo se genera una especie de solidaridad. Decía, lo sabía, y sabía que era importante saber que tenía un padre que trabaja todo el día. El padre, la P va con mayúscula, lo repito porque me parece importante. Esta idea era asombrosa. Primero, tenía la sensación de que existía una fuerza misteriosa trabajando en nuestras vidas, una fuerza en la que todos estábamos atrapados, primero suspendidos, desconcertados, moviéndonos a ciegas. Al mismo tiempo, la mera articulación de las palabras en boca de mi madre me alivió ante la oscuridad de esa fuerza misteriosa. El enfoque de mi madre me dijo dónde y quién era yo. Era la hija de un padre que trabajaba todo el día. Las palabras también decían esto en el fondo. Todos nosotros aquí, en esta casa, estamos conectados vitalmente por el hecho de este padre que trabaja todo el día. Prestamos atención y respetamos este hecho. Hacemos causa común con esto. Esto último, esta unidad, esta solidaridad, me generó orgullo y emoción. Esto lo describe en un párrafo en el que ella es aún niña, pero en el que ella se da cuenta de lo importante que es esta figura de ese padre que trabaja todo el día y de cómo eso tiene un efecto evidente en la madre, que también trabaja todo el día, pero en los cuidados y en la atención de ella, ¿no? En cómo se reparten los cuidados y en la división de las tareas. Y esto ella lo ve un día como una suerte de revelación y me parece una forma como bastante brillante de entender que eso tiene unas consecuencias que de hecho va a arrastrar el resto de su vida, incluso también cuando el padre que trabaja todo el día muere. Y entonces es la madre, sin el padre que trabaja todo el día, quien tiene que traer el dinero a casa y pese a todo pues aguantar el luto y por supuesto mantener los cuidados y la idea que se tiene de una madre, ¿no? Esto aparece en este libro. Pido perdón por la traducción que os he hecho, era una mierda, por supuesto, y era mía, porque este libro está en inglés solo. Yo espero que lo traduzcan en algún momento, pero aquí sí que ella habla mucho pues, de estos momentos en los que empieza a escuchar en su casa y empieza a entender quién es ella, ¿no? Por ejemplo, recuerda también a este padre que trabaja todo el día, hablando con sus amigos comunistas, haciéndose siempre esta pregunta, pero esto es bueno para los trabajadores, pero esto es bueno, esto nos interesa, esto interesa a los trabajadores, esto es bueno. Y esta pregunta que se hace constantemente su padre y que ella escucha en los debates que se genera entre ellos y sus amigos, también de alguna forma le da las primeras pistas de quién son y del lugar ese que ocupan en el Bronx y de lo lejos que está a la vez el centro de Nueva York, que a ella le resulta como una tierra prometida, ¿no? Dice, solo está a unas paradas de metro, pero estoy muy lejos a la vez de este sitio. Y esto va a ser también como muy central y muy troncal en todo lo que ella explica.
Hay otra cuestión que es todo el hábitus, ¿no? El hábitus es esto que desarrolla Pierre Bourdieu, el sociólogo, que tiene que ver con cómo nos comportamos, ¿no? Es decir, que cómo los diferentes miembros de una clase social reproducen en sus formas, en sus movimientos, en su forma de hablar, incluso en sus preferencias o gustos, aquello a lo que donde se inscribe la clase social a la que pertenecen, ¿no? Ese hábitus forma parte de la herencia material y no material, cultural, que recibes por lo que has visto, ¿no? Por cómo se han de alguna forma me sale la palabra en catalán, ensenestrat. Por cómo se han amoldado o educado tus gustos, ¿no? Es decir, el mismo objeto para una clase social puede ser algo vulgar y banal y para otra puede ser increíblemente sofisticado. Bueno, ese hábitus y esas tensiones que genera cuando cambias de hábitus o cuando estás en otro lugar, ese desencaje, de nuevo, Gornick es una diosa explicándolo de una forma increíblemente elegante. Yo os voy a enseñar os voy a mostrar uno de mis párrafos favoritos sobre esto, que aparece en La ciudad, Mujer singular y la ciudad, que habla de los gustos musicales, ¿no? Ella, cuando entra en contacto con la gente de la universidad, cuando por fin sale del Bronx, ahí sí que se da cuenta de que está en otro ambiente y que hay gente que no es como ella y que por lo tanto hay cuestiones que nunca va a entender o que nunca va a percibir igual, ¿no? Y de hecho allí fue en la universidad donde escuché a Mozart, Beethoven y Brahms por primera vez. Estos conciertos dejaron de organizarse a mediados de los 60. Pero a finales de los 50, sentada en aquellas gradas de piedra durante los meses de julio y agosto, lo sabía sin más, que los hombres y mujeres que había a mi alrededor vivían en la avenida West End. Mientras la orquesta afinaba y las luces iban bajando hasta fundirse con la suave noche estrellada, notaba como aquel público inteligente se inclinaba hacia adelante en bloque, ávido de música, de ellos en la música, como si el concierto fuera una extensión al aire libre del contexto de sus vidas. Y yo, con la esperanza de parecer tan inteligente como ellos, también me echaba hacia adelante, aunque sabía que solo estaba imitando el movimiento. Todavía no me había ganado el derecho de amar la música como ellos. Unos pocos años después, empecé a darme cuenta de que era muy posible que nunca llegara a hacerlo. Para mí esto es como el ejemplo práctico, la definición que se podría adjuntar en una clase teórica del hábitus y de Pierre Bourdieu. Es justo esto, ¿no? Es la incapacidad de heredar algo que tú no has vivido, que tú no has tenido. Jamás vas a heredar eso. Podrás imitarlo, podrás intentar emular aquello que hacen el resto, pero siempre habrá un punto de desencaje, de que eso no formaba parte no se integra en tu orden social. Como estos ejemplos tienen muchísimos y de nuevo yo es algo que tampoco había visto de una forma tan elegante en la literatura. Y yo, por ejemplo, me doy cuenta, que esto lo explico en el libro de Listas Guapas, que en mi casa se compraban los libros en el Carrefour, los libros que más nos gustaban por la portada, libros de la colección de chicas, estos que eran con las páginas rosas. Espero que conozcáis estos, son mis referentes. El caso es que yo me di cuenta que comprar libros en el Carrefour era un marcador de clase. Era un marcador de clase porque por ejemplo, en mi caso, cuando llego a la universidad, ahí me doy cuenta de que efectivamente hay gente que no compra libros en el Carrefour, hay gente que iba a las librerías, que incluso no necesitaba comprar libros porque tenía una amplia biblioteca en su casa, y ese marcador de clase y la forma de narrarlo creo que sin duda me lo enseña Gornick con esta situación, con este tipo de situaciones y con esta textura que tiene al contar las cosas.
aparte de eso, Gornick comparte, yo creo que lo que suele suceder con estas autoras que nos gustan tanto es como compartir obsesiones de temas que te encantan y que son exactamente los mismos, y que de hecho primero parte de una sensación de que quieres seducir, lo que decíamos antes, quieres escribir para gustar a Gornick, luego atraviesas una parte de envidia, nunca voy a ser como ella ya lo ha explicado 100 veces mejor, y luego simplemente hay una relación de paz con tu diosa. El caso es que Gornick está obsesionada también con el comportamiento humano, ella es como una diseccionadora de las pequeñas costuras y heridas y grietas del comportamiento de los seres, de las relaciones interpersonales. Yo siempre digo que me imagino la vida adulta como una gran redonda de seres humanos mirándose unos a otros, mirándose de frente, a los que se le ven todas las costuras, pero literalmente, humanos que se están desintegrando, se les ven todas las costuras. Y yo no sé vosotras, pero tengo la sensación que a medida que vamos creciendo, esas costuras se hacen cada vez más inocultables, no se pueden esconder, se nos ven, te presentan a alguien y ya sabes un poco los miedos que tiene o ha tenido, o las tensiones o las fricciones que hay. Y Gornick es la narradora perfecta para esto. En sus personajes, que son gente de su entorno, la mayoría, hay esa desolación, hay esa imperfección, hay esa traición también, y ella, como rehúye del amor romántico porque le tiene un miedo que te mueres, porque no quiere ser su madre, ella habla mucho de la amistad también, le obsesionan las relaciones de amistad. Hay una prueba de lo que os estoy contando, de cómo Gornick va al detalle con cuestiones que cuando las lees dices, claro, ya está, ella lo ha explicado de una forma en la que se entiende por qué mi colega no me está llamando para quedar. Y Gornick te lo dice, te ha hecho una teoría sobre el tema. Yo os voy a compartir el truco de Gornick, porque es un truco que bueno, yo cuando lo leí ya no puedo pensar en las relaciones de amistad sin pensar en esto, ¿no? Esta es la última parte, la que os estoy enseñando, pero yo os voy a enseñar el truco de ella. Es un truco desolador y devastador, porque os daréis cuenta de que cuando alguien os dice ya nos veremos la semana que viene y eso no sucede, significa para Gornick, bajo la afilada mirada de Gornick, que vuestro ciclo de la amistad está mal, posiblemente. El caso es que el párrafo está muy bien para que entendáis eso, la materialidad de cómo ella vive las relaciones personales y lo tormentoso que es también analizarlo todo de esta forma y al detalle, ¿no? Dice, esto es del libro Mirarse de frente. Leonard es su amigo, un amigo con el que pasea todo el rato, un amigo que, por cierto, también es de una clase trabajadora, y de hecho en algún momento también ella lo explica de su amigo Leonard, que esto es para ubicaros un poco en el personaje. Cuando hacíamos alguna de nuestras largas excursiones por el distrito, yo siempre lo veía así a Leonard, hambriento de información como solo puede estarlo un niño de la clase obrera, del tipo de información que hace tuya la tierra que pisas. Yo soy una pesada con la clase, yo soy ese tipo de personas que me interesa saber, porque me ayuda y me tranquiliza saber con quién estoy hablando, ¿no? Y Gornick también, y por lo tanto legitima mi obsesión. Lo que os decía, el truco, el ciclo de la amistad con Leonard. Dice, al final de cada velada que pasamos juntos, uno de los dos, llevado por el entusiasmo, sugiere que nos veamos durante la semana.
Pero ese impulso raramente dura lo bastante como para materializarse. Lo decimos de corazón, por supuesto, al despedirnos. No hay nada que deseemos más que volver a vernos inmediatamente. Pero mientras subo en el ascensor a mi apartamento, empiezo a sentir en mi piel los efectos de una noche cargada de ironía y juicios negativos. Leonard es muy cabrón también. No es grave, solo heridas leves. Miles de punzadas diminutas me acribillan los brazos, el cuello, el pecho. Pero en algún lugar de mi interior, en algún sitio que ni siquiera soy capaz de identificar, empiezo a encogerme ante la perspectiva de volver a sentirme así demasiado pronto. Pasa un día, después otro. Tengo que llamar a Leonard, me digo, pero una y otra vez la mano se queda inmóvil cuando está a punto de levantar el teléfono. Él, claro está, debe de sentir lo mismo porque tampoco llama. El impulso que no se materializa se convierte en falta de coraje. La falta de coraje fragua y se convierte en tedio. Cuando el ciclo de sentimientos encontrados, falta de coraje y voluntad paralizada llega a su fin, el deseo de volver a vernos apremia y la mano que está a punto de levantar el teléfono por fin completa la acción. Leonard y yo nos consideramos amigos íntimos porque nuestro ciclo tarda una semana en completarse. Ahora ya solo podréis pensar en los ciclos que os une con vuestras amistades y por qué no llaman y por qué tardan 3 semanas o por qué tardáis. En el fondo es esta cuestión de que nadie coge el teléfono y por lo tanto significa que vuestro ciclo, no tenéis la necesidad del otro hasta pasado más tiempo. A mí me parece una visión un poco demoledora, pero maravillosa, ¿no? Maravillosa por cómo ella consigue llegar a ese momento y sistematizarlo de esta forma y narrarlo así. Antes explicábamos eso, el amor para Gornik, que lo atraviesa todo. Ella no quiere saber nada de los hombres. Bueno, dice este tipo de frases tan maravillosas. Siento debilidad por los hombres con los que he crecido. Son como cloroformo impregnado en un trapo contra mi rostro. Ella se casa 2 veces, se divorcia y sus matrimonios son, pues eso, fatales por cómo ella se acaba sintiendo. Incluso explica cómo con su primer matrimonio parecía que todo iba bien, las tareas, los roles de género parecían que no estaban tan marcados, las tareas estaban divididas, pero ella misma explica que al cabo de unos meses, semanas, todo ya está deshecho, ¿no? Ella está en la cocina, ella se ve a sí misma limpiando, responsabilizándose de las tareas del hogar y su marido está en el sofá hablando de intelectualidades, ¿no? Y ahí de nuevo dice, ¿qué estoy haciendo, no? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué es esto? Son estos hombres y el cloroformo, ¿no? Su madre, en cambio, es todo lo contrario. Su madre es una yonki del amor romántico. Su madre, en el momento en que se muere su marido, además decide que solo va a hacer que pensar en su marido muerto. Y esto en parte también condiciona la vida de Gornik, que ella no quiere ser como su madre. Ahora os voy a leer una... Bueno, os lo leo luego. Los que os comentaba antes de Gornik y de Mary McCarthy, que no sé si la conocéis. Mary McCarthy hizo, no sé si he traído este libro, escribió un libro que se llama Oasis. Eso ella lo escribió a principios del siglo pasado y era un libro en el que básicamente hablaba de todos sus amigos de la izquierda intelectual, sus examantes y sus amantes, les cambiaba un poco el nombre y imaginaba un mundo en el que ellos, ante el temor de la bomba atómica, se refugiaban en una comuna en el campo a la que llamaban Utopía para, de alguna forma, resguardarse en caso de fin del mundo, ¿no? Y básicamente ahí lo que se encuentran pues, es un grupo de intelectuales pequeño burgueses que empiezan a discutir entre ellos, que acaban pues eso, intentando imponer una supuesta elevación o una supuesta superioridad moral respecto a los otros y tienen conflictos totalmente bochornosos. Mary McCarthy se mete
mete en un lío tremendo después de escribir El Oasis, pero a ella le da igual, por supuesto. Y de hecho a Gornick también, ella dice que ha superado esa parte de pensar si se va a enfadar la gente porque se parecen demasiado a sus libros. Dice que quien piensa eso no es un escritor. Ella se niega en rotundo. Si piensas eso, has dejado de ser escritora o escritor. El caso es que McCarthy y Colette, que es esta poeta francesa que fue la primera en presidir la Academia Goncourt, que también posaba en cabarets, ¿no? Era una persona que se dedicó básicamente a su propio erotismo, ¿no? Al deseo, al sexo. Son dos de las mujeres que más admira Gornick. De hecho, ella escribe el prólogo del libro de Mary McCarthy y te lo dice así. Dice, leíamos a estas escritoras, a Colette y Mary McCarthy, como quien lee la Biblia, para entender mejor quiénes éramos y cómo íbamos a vivir, considerando las limitaciones que nos imponía nuestra condición. El matrimonio y la maternidad eran el eje central de su existencia y en aquella época, dice, las feministas podían elegir entre dedicarse una vida, entregarse al sexo y a una pasión desenfrenada, e incluso si eso implicaba pues eso, la pérdida de una cierta respetabilidad burguesa, como hace Colette, que le da igual, ella solo quiere follar, tener amantes todo el rato. En cambio, McCarthy habla más de una especie de mujer nueva, entregada al trabajo, una mujer independiente, una mujer capaz de prosperar en su carrera, y Gornick de alguna forma se adhiere más a Mary McCarthy y se dedica básicamente a trabajar en su carrera y en su literatura. El caso es que para Gornick la soltería, el estar sola en su casa, es una especie de resistencia política, es a lo que ella aspira porque rehuye de ese amor horrible. Yo hubo un capítulo que le pasé a una amiga mía cuando se quedó soltera, porque dije, Gornick ya te está dando los mejores consejos, que era este. Ahora os lo leo. Bueno, este no es el de soltera, pero os voy a leer este, que está sobre los hombres y los maridos. Agravando nuestras disputas, estimulando nuestra angustia y agrandando nuestra confusión estaba el sexo, los chicos y yo, la virginidad y yo, sobrevivir a todo aquello y yo. Salvaguardar mi virtud era una preocupación primordial. Cualquier chico que traía a casa ponía nerviosa a mi madre. No podía evitar adelantarse en sus pensamientos hasta el inevitable momento en que el muchacho amenazaría su interés primordial. Pero sabía que el peligro venía no tanto de ellos como de mí, con su inusitada fijación por el amor romántico y su certeza de que las chicas de mi generación vivían con igual desdicha que las de la suya, la pérdida de la virginidad antes del matrimonio. No obstante, sabía que en mí se había desatado algo que nunca se había desatado en ella, que ella y yo no éramos en este caso aliadas en una causa común. Aquí es cuando se da cuenta de la ruptura total que siente respecto a su madre y cómo ella tampoco va a aceptar y cómo va a mirar con absoluto desdén todos sus matrimonios fallidos. Os voy a buscar el de la soltería, que este es el que me importa. Aquí. Este es el que ella recuerda la primera mañana de soltera y que podría ser prácticamente como una especie de eso, lo que marca un poco su posición política respecto a esto. Para ella dice que ningún te quiero le ha importado más que su literatura. Le da absolutamente igual, o ella ha intentado que le dé igual, no sin cierto dolor por el camino. La primera mañana de soltera. Recuerdo estar tirada en la cama esa primera mañana, mirando el recuadro de techo de mi dormitorio. Me acuerdo del silencio y de la dicha por no tener que responder ante nadie. Paz, auténtica paz, las sombras despejadas, la angustia disipada. Quedaba solo espacio abierto. Mi presencia llenaba aquel piso diminuto.
Me quedé desnuda de pie en medio del cuarto. Bostecé y me desperecé. La sola idea del amor se me antojó una invasión. Este es el capítulo que le pasé a mi amiga recién soltera y le pareció reconfortante, le pareció un alivio. Otra de las cuestiones que aborda, que tienen en realidad que ver con el amor también, pero con la obsesión de Gornick, que es por esas relaciones interpersonales y por la precariedad de las relaciones, por la desazón que producen, por la incapacidad de generar intimidades también con el resto de la gente, por todas esas fisuras de las que hablábamos, los amigos que tardan ciclos en completar hasta que te vuelven a llamar. Ella es muy sensible a todo eso, sensible hasta un punto en el que es, en cierto sentido, pues yo lo paso mal. Yo lo paso mal porque yo percibo todas esas cosas y a mí me incomoda mucho. Me incomoda mucho la incomodidad de la gente, ver cómo se sienten, ver todas sus roturas. Y en el libro de Men in My Life, que ella hace como relectura de autores hombres que le han gustado, se fija en Carver, que a mí Carver también me gusta muchísimo, y de hecho hace como una relectura también en clave de género y dice, bueno, que justamente los personajes de Carver, las mujeres, no entran dentro de este canon que igual se le puede, por ejemplo, reprochar a Hemingway, ¿no? Que puede sostener esta visión idealizada de las mujeres, ¿no? Como una salvación espiritual, pero es que además luego las condena como agentes de esa subversión. Carver, ella habla de Carver, de André Dubus también, dice, no son sexistas ni misántropos, sino que la ternura y la compasión por sus personajes equipara e iguala tanto a los hombres como a las mujeres. Y dice, estos hombres, Carver en concreto, comparte ella, comparto yo también, esa sensibilidad por entender el sufrimiento humano, ¿no? Las mujeres de su literatura, de la literatura de Carver, son sus compañeras de sufrimiento, pero no hay una victimización a la mujer. Gornick sobre Carver también dice una frase que a mí me gusta mucho y que es aplicable también a sus personajes y que es aplicable también a todos los personajes que a mí me gustan de la literatura o del cine también, que es Gornick sobre Carver dice, todos los personajes de Carver parecen decir wouldn't it be lovely, bueno, os voy a ahorrar mi inglés. Gornick sobre Carver dice todos sus personajes parecen decir algo como, ¿no sería hermoso si hubiera sido de otra manera? O sea, esta falta de esperanza, esta desolación, esta cosa descorazonadora de la vida y de las relaciones sociales está también en Gornick y está en todo lo que a mí me gusta también. Lo que comentábamos antes era el texto este que os he leído de bienvenida, que es el de no tenía que ser yo misma, con yo por primera vez sentí la fascinación de no tener que ser una misma, el alivio. Ella dice, por primera vez ahí entiendo el atractivo del matrimonio, que viene a decir que es como una forma en la que las mujeres incluso se pueden relajar hasta el punto de a ella aquí ya ni le apetece ni le parece que deba ser interesante, puede no hacer nada, puede hacerlo simplemente la otra parte, puede ser simplemente su marido, se siente terriblemente desestimulada en su faceta conyugal. Sin embargo, también Gornick arrastra todas estas inseguridades que hablábamos seré lo suficientemente interesante, tendré el derecho a amar la música como ellos, tendré la suficiente capacidad de entender esto. Esto también se lo pregunta en parte en la universidad, ¿no? Cuando entra en contacto con gente que son como de otro mundo. Otra de las obsesiones de Gornick,
que aparece en estos libros, pero también en algunas de las relecturas, es, ella dice, me obsesiona cuando la gente que comparte afinidad contigo no te cae bien, no se establece una conexión, pese a compartir afinidades y pese a que todo debería funcionar, aparentemente todo debería funcionar, pero sin embargo no funciona. ¿Por qué no funciona? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Esto es un pensamiento recurrente en la cabeza de Gornick. Sí, es una rayada en el fondo. Yo me la imagino yéndose a casa, tal como hago yo, diciendo, ¿por qué? ¿Por qué no conectamos? ¿Por qué no conectamos si tenemos todo para conectar? ¿Por qué no podemos? Y aquí en este caso, Gornick dice que no todo es la clase social y habla del talante, que me parece también como una cuestión como muy interesante, y el síndrome de la respuesta aproximada. Síndrome de la respuesta aproximada, ahora tampoco vais a poder vivir sin este síndrome después de lo de los ciclos. Síndrome de la respuesta aproximada, tal como lo explica Gornick, es eso, cuando se da cuenta de que hay personas, incluso en ese entorno de la universidad, cuando ya todos leemos lo mismo, a todos nos gustan aparentemente las mismas cosas, vamos al cine y compartimos las películas y luego la tertulia de después. Sin embargo, hay personas que siguen sin ser mis amigas y que siguen sin elevarme. Porque para Gornick la idea de amistad también es una idea de elevación. Dice, amigos es el que te ensancha el alma, el que hace que tus frases suenen incluso más inteligentes, el que te dé pie a que tú parezcas más lista con sus preguntas o con las reformulaciones que él te haga. Amigo es ese el que te ensancha el alma. Y ella se pregunta de nuevo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no me? ¿Por qué? ¿Qué es todo esto? Y habla del síndrome de la respuesta aproximada, que también es muy interesante y que de nuevo para mí pone... me explica un poco esta obsesión o esta mirada casi de científica social de Gornick, que es una especie como de antropóloga literaria de lo que pasa, ¿no? de las relaciones y de los comportamientos. El síndrome de la... aquí es cuando ella habla del talante, ¿no? Dice, la buena conversación depende de un engarce entre mente y espíritu tan sencillo como misterioso, que por lo demás no se logra, sucede sin más. No es una cuestión de intereses mutuos, conciencia de clase o ideales compartidos, es una cuestión de talante, lo que hace que alguien responda como por instinto con un sensible, sea lo que te refieres, en lugar de con un desafiante, ¿a qué te refieres con eso? Esta pregunta del sea lo que te refieres y a qué te refieres con eso, ella lo extrapola casi a todas las conversaciones. Es como una pregunta, una especie de pregunta muletilla interna que se hace cuando se da cuenta de que alguien no está entendiendo exactamente lo que ella quiere decir. En ese momento en que la conversación cae en un saco roto, en unos malentendidos, en que ves las miradas torcidas o las cejas de la gente de qué me estás hablando exactamente. Bueno, esta gente no te está entendiendo y ese es el síndrome de la respuesta aproximada del que habla Gornick, en el que hay una respuesta por parte de tu receptor, parece que te está comprendiendo, parece que la conversación fluye, pero sin embargo no hay una respuesta. En el fondo hay una pregunta, ¿a qué te refieres exactamente? Y esto a ella pues también le vuelve bastante loca. Voy a beber un poco de agua. Tú me vas avisando. ¿Cuánto? Vale. Perdón. En el feminismo, mira, cumplir 60 años fue como si dijeran que me quedaban 6 meses de vida. Ya, desolador. Aquí ella dice que el envejecimiento no es una de sus obsesiones, pero justo hoy me preguntaban en la entrevista del Diario de Navarra qué le preguntaría a Gornick si me la encontrara delante ahora que tiene 80 y tantos, y yo creo que esa sería una de las preguntas, ¿no? ¿Cómo lleva a envejecer? Porque en el libro de narrativa personal, otra de las historias que me quedó como más marcada era la de que Gornick ponía como un ejemplo de
de una prosa brillante, de un ensayo brillante, era el que hacía un periodista austriaco que se llama Jean Emery, que había sobrevivido al Holocausto y que cuando llega como a los 50 años o así, el tipo empieza a hacer una serie de ensayos sobre el envejecimiento muy duros, muy pesimistas, en los que básicamente él llega a la conclusión de que envejecer es peor que Auschwitz y ya está. Y toda su obra final es fatal en el sentido de que cree que envejecer es una agonía, es una enfermedad crónica y que lo engulle hasta el punto que piensa que está más muerto que vivo, ¿no? Esto a Gornick le encanta el ensayo, pero dice que es una visión totalmente negativa que ella no cree compartir. Sin embargo, ya va diciendo estas frases. En cualquier caso, frases de Jean Emery que a mí, particularmente a mí me interesa mucho todo su ensayo sobre el envejecimiento, que yo no he leído de esta forma tan drástica en ningún lugar tampoco. Dice, el envejecimiento, esto es de Jean Emery, el envejecimiento no es un estado normal para quien envejece. En realidad es prácticamente una enfermedad y desde luego una forma de sufrimiento de la que no cabe esperanza de recuperación. Vamos a acabar muy hundidas. No, luego remontamos. El envejecimiento es una enfermedad incurable y puesto que es una forma de sufrimiento, está sujeto a las mismas leyes fenoménicas que cualquier otra grave penalidad que nos aflija en un determinado estadio de vida. Hay otra más dura. En la vida de todo ser humano hay un punto de inflexión en el tiempo, en el que cada uno descubre que no es más que lo que es. De pronto nos percatamos de que el mundo ya no nos concede crédito para nuestro futuro, que ya no se digna a vernos en términos de lo que podríamos llegar a ser. Vamos a llorar. Descubrimos que somos seres sin potencial y a nadie nos pregunta ¿qué proyectos tienes? El envejecimiento, cuyos logros pasaron ya a beneficio de inventario, ha sido condenado. Han perdido aunque hayan ganado, aunque su existencia social tenga una alta consideración en el mercado de valores. Ya no se contemplan altibajos en su horizonte. Yo os recomiendo mucho igualmente los ensayos sobre el envejecimiento de este señor, de este periodista. Y esto Gornick analiza con minuciosidad a Jean Emery también en el ensayo y a ella dice que no comparte la tesis ni este sobrecalentado existencialismo que le llama, pero cree que sin embargo el negativismo en su forma de expresar le penetra muchísimo y le seduce, es decir, no comparto nada de lo que me dice esta persona, pero quiero leer más de él. Que esto es un poco lo que consigue escribir narrativa personal, que más que un manual de escritura es un manual de lectura, que te enseña a leer, te enseña a entender la posición del narrador, la fiabilidad del narrador, si el narrador parece verdadero todo lo que te está contando y la forma en la que te lo está contando. Y de alguna forma, a partir de este libro, entiendes cómo Vivian Gornick ha podido escribir el resto, ¿no? ¿Me estabas diciendo algo? Ah, vale. Ha podido escribir, es meterse un poco en la cabeza y entender la distancia que ella es capaz de tomar para ponerse a escribir. Y sobre este hombre dice, más que seducir, produce un entusiasmo que resulta sorprendente, me induce a pararme en seco y pensar, me hace comprender mejor por qué me ha seducido. En cualquier caso, ya tenemos a Gornick llegando a sus 80 años y diciendo que, bueno, que cumplir 60 fue como si, como si me dijeran que me quedaban 6 meses de vida. Sobre el feminismo,
hemos hablado hoy un poco. Ella se empieza como a politizar, sobre todo cuando escribe para el Village Voice, y cuando empieza a entender que además de judía y además de ser de clase trabajadora, es mujer, y de hecho hace el feminismo como su principal movimiento, su principal militancia. Ella dice eso: el feminismo me rescata de la autocompasión, me brinda el regalo incomparable de querer ver las cosas como son. Y de alguna forma es lo que le salva y lo que le ayuda a romper con todos esos mitos de los que tiene que escapar, ¿no? Ella siempre dice o habla de que ha soportado la pérdida de 3 romances de salvación, que son la idea del amor, la idea de la comunidad y la idea del trabajo. Con cada pérdida he encontrado, volviendo a esos momentos reveladores de noviembre de 1970. El feminismo de los primeros tiempos sigue siendo para mí el fogonazo vital de discernimiento que me despeja la mente. Me rescata de la autocompasión, me brinda el regalo incomparable de querer ver las cosas como son. Solo diré una cosa mala de Gornick, la voy a decir. No, Gornick, como muchas feministas de la segunda ola y como muchas señoras, mira al pasado, mira al futuro, mira al presente muchas veces diciendo aquello mítico de todo tiempo pasado fue mejor, ¿no? Y sí que en algunas entrevistas que le he leído y en algunos ensayos, ella sí que habla un poco de que la verdadera revolución ya se hizo, no está sucediendo ahora y casi que nunca sucederá, ¿no? Como que quizá con los años se está volviendo como más una señorona, pero que esto yo creo que es muy, muy, muy habitual en las feministas de su tiempo, y que realmente lucharon muchísimo y de forma muy activa. Pero bueno, me interesa mucho este feminismo como herramienta y como despejador de mente, y que también de nuevo está en sus 3 novelas que traducidas por Sexto Piso, en los que la mirada feminista y la mirada de género es casi tan vital como una mirada de clase. De hecho, estos 3 libros se pueden leer también de seguido y tienen todo el sentido, incluso mezclados, porque es todo como en realidad es uno. En realidad es uno, y la estructura es bastante similar, y da pie a ese paseo por la ciudad de Nueva York, del que Gornick es adicta. Además, Gornick usa la ciudad casi como un personaje más. O sea, ese caminar por las calles y todo lo que ella encuentra lo ha hecho una literatura de la más elevada. Decía ella que en algunas... que en su momento era como más habitual la típica figura del flaner, ¿no? del paseador, y el que capta las cosas, capta la esencia, capta la fragancia, pasea con tranquilidad, de forma contemplativa, pero que no existía tanto la figura de la flanés, ¿no? de esa mujer que pisa las calles, y que ella en algún momento se da cuenta de eso, ¿no? De que las calles están invadidas de hombres blancos que ocupan todo ese espacio, y que durante mucho tiempo ella misma prefería pasear con un hombre o con su amigo Leonard, pero no sola. Y de hecho el libro de La mujer singular y la ciudad nace después de 30 años de notas que tiene de la calle, que no sabía básicamente qué hacer con ellas. A ella le gusta mucho ahí cuando vuelvo a lo de la antropología, ¿no? Ella ve la gente como una especie de... ve todas las ficciones que son, de las que somos un poco nosotros mismos, ¿no? Ve a personajes, nos ve aficionados, ve lo que estamos haciendo. Para ella la gente está actuando todo el rato, y no puede escapar de percibir los sonidos, los colores, las conversaciones, y a mí es otra de las cosas que me interesan más. Hay otra, esto que tiene que ver con las relaciones interpersonales de nuevo, ¿no? Y si el impulso de alcanzar una intimidad está permanentemente amenazado por otro impulso igual, sino mayor, de alcanzar la desestabilización. Entonces, ¿qué?
esta idea, de nuevo, es una constante en todos los libros y en todos los ensayos. Todo parece que en cualquier momento puede romperse, puede desestabilizarse, y aunque parece a priori como una lectura muy clara, muy transparente, casi sin ambajes, sin demasiados secretos, ocultaciones, en el fondo todo el rato, para mí, según la lectura que yo hago, es que todo el rato todo está a punto de romperse, ¿no? O lo que decíamos antes sobre Carver y esos personajes, que podría haber sido maravilloso si hubiera sido distinto, ¿no? Sí, pero no, es lo que es así. Es así, y esa intimidad tampoco se acaba de lograr. Se logra, pero se logra solo un rato. O esa paz con la mujer, con la madre, se logra, pero solo un momento, porque luego vuelve a romperse con un comentario, o en cuanto la madre se da cuenta de que está escribiendo otro libro, que le dice que pare ya. Sobre eso, Gornick ha dicho que dice que ya ha decidido que tiene que dejar de explicar a su madre cuando está escribiendo libros, porque eso la paralizaba y la bloqueaba durante 2 días o más, en los que no podía parar de escribir, porque ya de alguna forma se tiraba de los pelos y no podía escribir si sabía que su madre estaba escribiendo. No sé si... ¿Cómo vamos? ¿Preguntas? No, me parece bien. No, y tanto, preguntas. Salvadme de aquí. Sí, si queréis. Sí. Vale. Sí, era un poco... Sí, yo ahora estoy dispuesta a que me preguntéis lo que queráis. No sé si se ha entendido algo. Espero que sí, y sobre todo espero que si no habéis leído a Gornick os apetezca ahora, y sobre todo que podáis llegar a mirar o a percibir con esa lupa lo humanos y lo horribles y tiernos que somos a la vez. Que esto es lo que me gusta. Una charla maravillosa, y yo creo que le vamos a dar un aplauso antes de pasar a las preguntas. Pues vosotros. ¿Os animáis alguno? Os voy a dejar tiempo, que el otro día me dijeron que dejé poco tiempo, que hace falta un poco de calentamiento. Esperamos. Si no, yo te voy a preguntar mientras tanto, ¿qué importancia crees que tienen estas autoras, esta tradición de cronistas norteamericanas, o que inauguran este género un poco del ensayo del yo, como eso, Joan Didion, la propia Gornick, Rebecca Solnit, en autoras españolas, donde no existía esta tradición? Si acaso a lo mejor en Europa podíamos tener a Natalia Ginzburg, que hacía algo así en Las pequeñas virtudes. Un poco que me analizaras eso, porque esas influencias yo creo que han permeado muchas de las narrativas de autoras actuales. Total. Si querías un poco hablar de eso. Sí, yo a veces me da la sensación eso, que muchas de nosotras tenemos referentes muy parecidos, y lo noto en sus narrativas. Yo pienso sobre todo en Sabina Urraca, por ejemplo, que también va a venir aquí, y de hecho en buena parte también de este ciclo mira fuera, que esto también me llamaba la atención, ¿no? Sí. Pero lo que tú dices, sí, esa crónica del yo es que no, posiblemente exista, pero la que a mí más me ha cautivado y sin duda me ha marcado es la norteamericana. Y creo que tiene una... Sin embargo, lo que no ha habido aquí nunca es el espacio para publicar esa narrativa. Yo encontré esos resquicios, por ejemplo, en los medios digitales, y de nuevo menciono a Sabina Urraca porque ella también escribía en Vice de vez en cuando, Alba Muñoz también,
creo que estos medios que luego fueron un desastre, para esto estaban más abiertos a recibir un tipo de prosa, pues eso, más literaria, una crónica más personal, más inmersiva. Y de nuevo también aquí ha habido el estigma, ¿no? También de nuevo de que lo hacíamos mujeres y, claro, y tardábamos muchas veces en que se reconociera el trabajo, ya no solo por trabajar en medios millennials de mierda, sino también por el hecho de que buena parte de las que escribíamos de esa forma éramos mujeres o somos mujeres. Sí, no, o sea, abundando en eso siempre, de hecho hay ensayos como el de Expuesta de Olivia Sagi que hablan de esto, ¿no? De qué manera se ha deslegitimado a las autoras literarias para poder trazar estas escrituras del yo, de alguna forma como infantilizándolas o considerando que no eran terrenos o que era siempre como algo confesional, donde no había nada más allá, literalmente nada valioso más allá de esa propia expiación, ¿no? Yo creo que eso igual está, pero todavía sigue ocurriendo, ¿no? En muchas de las críticas, a veces literarias, por parte del establishment de la crítica, que sigue siendo muy masculino, sigue ocurriendo que vemos críticas así, ¿no? Sí, ¿A ti te ha ocurrido también? Sí, yo del libro creo que dijeron que era como un diario, que lo leían como un diario. Y yo, gracias. Sí, como un artefacto que es como un diario. Sí, obviamente sigue sucediendo y no solo eso. El otro día leía y ya también la crítica o la mirada más burda al físico. Es que el otro día veía una reseña del nuevo libro de Emma Klein, en el que recuperaban una entrevista que le hicieron en El País y en el que decían que tenía unos ojos espectaculares y una belleza botticelliana, y ya está, y se quedaban tan anchos. Sí. ¿Habéis madurado alguna pregunta? Me gustaría darte las gracias porque a mí me gustó muchísimo cuando yo leía a esta mujer, no la conocía. El título ya me parece fascinante, Apegos feroces, y también me ha gustado el desgrane que has hecho, porque yo tengo ya, me quedan no sé si 6 meses, pero sí que tienes esa sensación de que te queda poco tiempo y de que, ¿no? Y cómo mete el bisturí en esas penalidades, pero a la vez también creo que tiene un canto muy positivo, quizá por llegar hacia ese trasfondo tan penoso, ¿no? Pero no te queda una sensación de disgusto, sino provoca algo mucho más vital. En mi caso soy mujer, soy soltera, soy de la clase obrera, de la clase trabajadora, y todo lo que has ido contando no lo había visto tan a fondo, con lo cual agradezco muchísimo tus estudios, tus palabras, y recuperar a la Gornick todavía más. Jolín, pues muchas gracias. Y ahora que has sumado todas estas, esto Gornick siempre lo dice, dice, nací como con el gen de la anarquía, la religión equivocada, el barrio equivocado y el no me acuerdo, el barrio, la clase, bueno, suma las 3, así que sí que yo creo que a mí me sorprende también mucho cuando lo diferente que se lee también en función de la clase, ¿no? Conozco muchas personas que no se han sentido nada interpeladas por Gornick, y yo creo que influye también el reconocer ciertas cosas, no siempre, porque creo que precisamente la buena literatura no entiende, llega y ya está, pero creo que esta función de arrasarte nos la hace a personas así más concretas por la clase, digo, no las elegidas de Gornick, ¿te imaginas? Nos llamo a las 2. ¿Alguien más? Aquí estáis gente brillante, yo no sé cómo no preguntáis algo, que os conozco a muchas. Sí. Sí, bueno, respecto a tu charla me ha encantado. Yo descubrí a Gornick este invierno, ¿no? Y me pareció una lectura muy interesante porque disecciona muy bien. Y eso es que lo que me atrajo de ella. Me atrajo esa fuerza, esa inseguridad, los hombres que estaban ausentes, porque no se les nota por ningún lado, esto las mujeres, la relación que tienen, que le llamo Verbenero, Anetti. Y sobre todo las conversaciones
Y luego lo que le marca su madre. Su madre le marca muchísimo a esta mujer y a la vez que tiene un rechazo tan profundo hacia ella, pues por el tema de cuando es viuda, que a ella le marca mogollón, ¿no? Pero luego a la vez da la vuelta cuando ese apego que tiene, buscando lo que son sus raíces, que no se olvida de las palabras de su madre, que no se olvide de la clase que ella es, ¿no? De sus raíces y sobre todo, no sé, a mí me engancha mucho, y luego la inseguridad, que te la está en todo momento, ella, no sé, se vacía mucho de sus inseguridades y tiene para mí un poder de transmisión y me encantó y tengo que ser... ¿Leíste Apegos feroces? Una cosa, bueno, yo creo que al estar tan cerca del micro espero que se hayan oído estas preguntas porque habéis hecho unos comentarios tan... Yo no soy capaz de reproducirlos, son análisis muy interesantes, pero yo creo que no hay una pregunta concreta, sino que es un poco un comentario sobre todas estas cosas de las que has ido hablando, ¿no? La mirada sobre la domesticidad y sobre los afectos, la relación, por supuesto, materno-filial, en fin, y lo que recuerdes también de lo que haya dicho ella, que yo no recuerdo todo ahora mismo. No, sí, no sé, es como lo recojo. Sí, pues si quieres. Sí, a mí esto que dices, cómo politizar las conversaciones en la cocina con tu madre, que esto es algo que yo no lo había visto nunca en una literatura que para mí es elevadísima, muy elegante y muy sofisticada, y yo no había leído nada igual y sin embargo todo, como comentaba, me resultaba muy familiar. Eran las conversaciones que yo tenía con mi madre, eran las conversaciones que yo tenía con mi abuela. Es ese lugar, esa cocina como ese santuario de una casa en el que pasan cosas, pasa gente, mi madre cortando el fuet, viene otra vecina, dice un cotilleo, ¿no? Como ese momento, ese espacio y la forma en la que ella lo relata me parece una maravilla también y creo que si te gustó Apegos feroces te van a gustar muchísimo los otros, en los que ella ya se despega un poco de su madre. Hay uno que es Mirarse de frente, que es básicamente su experiencia en la universidad, pero es muy interesante porque es de nuevo ese desencajo. Esto no es ya ha salido del Bronx y ahora está con gente que es de otros entornos. Ahí también la llaman la comunista, ¿no? La roja. Y luego La mujer singular y la ciudad, que es el que comentaba, que ahí sí que hay como una mezcla de muchas cuestiones y que sobre todo tienen aquí como la cosa de la ciudad casi como un personaje más, y que también es muy interesante, que es el que está hecho a partir de notas de sus paseos. Pero yo recomiendo la lectura también de los 3 seguidos. Eso me parece muy interesante porque conectas cosas y porque ella misma referencia a experiencias y anécdotas de uno y de otro. Estoy buscando lo del gen de la anarquía, pero sigue. Bueno, yo creo que vamos a terminar. Yo simplemente recordaros que tenemos un abril muy interesante con el ciclo porque tendremos a Cristina Fallarás el 8 de abril, que es la cita más inmediata, a Elizabeth Duval, a María Bastarós y a Isa de la Cruz. Así que esperamos que sigáis acompañándonos. Un aplauso para vosotras. Muchas gracias. Todas las sesiones de abril me comentan Fermín de Civivox Condestable que ya están aptas para ser solicitadas vuestras sillas, así que corred. Fermín, que al final no nos ha dado nada de lo de Mario, pero la próxima semana no nos ha dado nada de lo hablamos en llamada.